Bienvenidos a la siguiente parte del tutorial de la vaca 3D Granny Square en crochet. En esta etapa vamos a completar la pradera y dar los primeros pasos para tejer el hocico de nuestra vaquita. Así que prepárate, toma tu ganchillo y comencemos. En el video anterior habíamos terminado con la ronda 7. Como pueden observar, el círculo de la cara de la vaquita se transformó en un cuadrado donde se distinguen claramente los vértices. Sigamos entonces con la ronda 8, para lo cual tejemos 3 cadenas al aire y hacemos un punto alto en el siguiente punto, en ese. Así que picamos, nos quedan 3 lazadas, cerramos 2, cerramos 2. Ahora pasamos a tejer en el espacio de 2 cadenas siguientes. Allí, ¿sí? En él vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Tres cadenas para separar y con esto así ir formando el primer vértice de nuestro cuadrado, 2 y 3, y en ese mismo espacio 2 puntos altos, 1 y 2. Cierro de par, cierro de a par. ¿Ven cómo se forma? Lo bueno del vértice es que siempre quedan en eje. Vamos a hacer este lado. Para hacer ese lado, lo que debemos hacer es un punto alto en los siguientes 21 puntos. Recuerden que el primero queda un poco escondido porque trabajamos en el espacio. Hacemos 1, hacemos 2, y hacemos 3. Cierro de a par y cierro de a par. Debo de tejer 21 hasta llegar al próximo espacio, así que vamos a adelantar y nos encontramos allí. Acabo de terminar de tejer los 21 puntos altos, llegando así al siguiente espacio. En él debo de tejer otra vez la secuencia para generar el vértice. Así que voy a tejer dentro del espacio 2 puntos altos, 1 y 2. 3 cadenas de separación, 1, 2 y 3, y en ese mismo espacio 2 puntos altos. Siempre en los vértices debo de hacer lo mismo, la misma secuencia. 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos. Ahora resta repetir la secuencia del lado, el vértice, el lado, el vértice, el lado, omitiendo los últimos 2 puntos altos en la última repetición, porque cuando inicié esta ronda tejí de antemano ya 2 puntos altos que correspondían a ese lado. Así que vamos a avanzar y nos vemos ahí. Para resumir, tejí los vértices y los lados que necesité para llegar a este último lado. Y en vez de tejer 21, tejí 19 puntos altos. Resta solo cerrar la ronda con un punto deslizado en la tercera cadena del inicio. Y para verificar debo de contar, siempre contar, no es una pérdida de tiempo. Debo de tener 100 puntos altos y 4 espacios de 3 cadenas.
Para comenzar con la ronda siguiente, con la ronda número 9, levanto 3 cadenas al aire y hago un punto alto en los siguientes 3 puntos hasta llegar al próximo espacio de 3 cadenas. Así que hago 2, hago 3. Es como que la construcción del granny me va diciendo qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y llegué así a mi espacio de 3 cadenas. En él debo de tejer 2 puntos altos, 1 y 2, 3 cadenas de separación para generar mi vértice, 1, 2 y 3, y en ese mismo espacio 2 puntos altos. Nuestra famosa secuencia del vértice. El segundo, cierro de a par y cierro de a par. Ahora podemos comenzar con el siguiente lado, ¿no? La secuencia es tejer un punto alto en los siguientes 25 puntos hasta llegar al próximo espacio donde hago la secuencia del vértice otra vez. Y repito esto hasta alcanzar el final. En el último lado debo de omitir los últimos 4 puntos altos. Así que vamos a avanzar y nos encontramos ahí. Acabo de tejer el último lado. Hice 21 puntos altos ya que al inicio de la ronda había tejido los que me faltan. Solo resta tejer un punto deslizado para cerrar. Tengo un total de 116 puntos altos y 4 espacios de 3 cadenas. Y así termino con la pradera. Puedo rematar el color haciendo una cadena para ajustar y cortar el hilado dejando unos centímetros. Ahora podemos comenzar a darle forma a la carita de nuestra vaquita. ¿Sí? Así que cortamos ese pedacito dejando un sobrante largo para que luego pueda esconderlo. Cincho y ajusto bien. Ahora vamos a tejer el hocico de la vaquita, para lo cual vamos a hacer una cadena base y tejeremos de cada lado de ella en forma circular. Así que con el color beige hacemos nuestro nudo deslizado, introducimos en él el ganchillo y ajustamos de tal manera que deslice ese arito, ese nudo sobre el ganchillo. Sujetamos bien y hacemos 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Para la ronda número 1 debemos de saltar la primera cadena y tejer un punto bajo en las siguientes 3 cadenas. Así que hacemos el primero. Y como vamos a trabajar en rondas, conviene marcar este primer punto con un marcador, ¿sí? Para que sea más fácil de ubicar cuando terminamos las rondas. Luego hacemos el segundo punto bajo y el tercero. Y así voy a llegar a la última cadena que me queda por tejer. En ella debo de hacer 3 puntos bajos juntos. Esto nos va a permitir girar, pasar de tejer de un lado de la cadena base a la otra. ¿Sí? Es como cuando tejemos un óvalo.
Empezamos tejiendo de ese lado, ahora generamos la curva y vamos a tejer del otro. Así que giro mi tejido para trabajar el otro lado de la cadena fundacional. Voy a hacer un punto bajo en las siguientes 3 cadenas. El mismo dibujo que hice del otro lado. ¿Sí? Hago 2 y hago 3. En la última que me queda voy a generar el otro lado curvo. ¿Sí? Allí voy a tejer 3 puntos bajos juntos. Así que la ubico bien y en esa cadena voy a tejer 3 puntos bajos. Hago 1, 2 y 3. En total tejí 12 puntos bajos. Esa es la manera que tenemos de verificar que lo que acabamos de realizar es correcto. ¿Sí? Entonces así que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Está correcto. Ahora simplemente vamos a comenzar con la ronda número 2. Para eso voy a tejer en este primero que marqué. Así que puedo retirar el marcador y tejer un punto bajo en los siguientes 4 puntos. Así que tejo en ese primero el primer punto bajo. Y vuelvo a tomar el marcador para marcarlo. Tejo en el siguiente el segundo punto bajo, el tercero y el cuarto. Luego voy a hacer 2 puntos bajos en los siguientes 2 puntos. Así que voy al siguiente y hago un aumento, tejo 1 y tejo el segundo y voy al siguiente punto y tejo el siguiente aumento, tejo 1 y tejo 2. Con esto ya estoy pegando nuevamente la curvita y paso a tejer el otro lado. Así que hago un punto bajo en los siguientes 4 puntos para mantener la simetría de un lado con el otro. Y luego voy a tejer 2 puntos bajos en los siguientes 2 puntos, en esos 2. Así que pico en ese y hago un aumento de punto bajo, tejo el segundo y voy al siguiente punto y tejo 2 puntos bajos juntos. Con esto termino la ronda número 2. Tengo un total de 16 puntos bajos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Verificar que esté todo bien y contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Perfecto. Nunca duden en contar. No es una pérdida de tiempo.
¿sí? Porque si hubiéramos cometido un error ya lo podíamos solucionar. Muy bien, retiro el marcador y comenzamos a tejer la ronda número 3. En ese primer punto voy a hacer un punto bajo y vuelvo a marcarlo. La secuencia es, en los primeros 5 puntos, incluyendo el que acabo de hacer, se teje un punto bajo. Entonces hacemos 2, 3, 4 y 5. En los siguientes 2 puntos vamos a hacer 2 puntos bajos, porque llegamos a la parte Q. Hacemos 1 y 2 puntos. Vamos al siguiente punto y hacemos 2 puntos bajos juntos. En ese 1 y 2. Esta secuencia que acabo de hacer la vamos a hacer 2 veces, una para cada lado. Así que vamos a hacer 5 puntos bajos de corrido, 2, 3, 4 y 5 y 2 puntos bajos en los siguientes 2 puntos. Vamos a hacer nuestros aumentos. 1 y en el mismo lugar el segundo. Pasamos al siguiente y tejemos un punto bajo y en el mismo lugar el segundo. Y ahora debo de hacer un punto bajo en los siguientes 2 puntos. 1, voy al siguiente y 2. Con esto termino la ronda número 3. Para verificar debo de tener 20 puntos bajos en total, así que cuenten. ¿Ven cómo va quedando? Nuestra vaca 3D sigue tomando forma. En el próximo video terminaremos el hocico y le daremos vida a la cara. No te lo vayas a perder. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte la siguiente parte. Nos vemos muy pronto. Anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.